Voces que construyen, por Jóvenes Construyendo Michoacán. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Voces que Construyen por Jóvenes Construyendo Michoacán. Hoy nos encontramos con el diputado Hugo Rangel por parte del Partido del Trabajo. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Hugo Rangel fuera de la política? Pues mira, yo creo que soy un ser humano como cualquiera, no me pondría ningún mote, ningún defecto, ninguna virtud. Yo creo que lo que me caracteriza en buena medida pues es que soy muy amiguero, me gustan mucho los animales también, y me gusta mucho la lectura, el cine, las series de televisión. Soy una persona ordinaria. Bueno, ¿cómo llegaste a la política y qué te atrapó de ella? Ya me cuentas un poquito de cómo eres fuera de, pero cómo eres dentro de, básicamente. Fíjate que yo empecé en esto cuando yo todavía estaba estudiando en la prepa. Una maestra a la cual le tomé mucho cariño, de nombre María del Socorro, me empezó a dar textos. En ese entonces estaba en boga o empezaba a surgir con mucha fuerza el Frente Zapatista de Liberación Nacional, y me regaló un texto de su comandante Marcos que hoy todavía lo busco, lo leo, lo vuelvo a leer, porque me parece que es un texto que, a pesar de que salió publicado en 1998, no ha perdido vigencia, que se llama 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial. Ese, digamos, que fue mi primer contacto con la política, ese texto que me impactó demasiado que la maestra me invitó a formar parte del Frente Zapatista de Liberación Nacional, y tuve contacto con el EZLN cuando vino a Nurío. Entonces ese contacto con este grupo, que en ese entonces estaba en rebeldía, me marcó demasiado. Y así fue como empecé. Yo no creía en la política de los partidos, era como todo joven, imagínate un chico de tercer año de preparatoria, pues muy idealista, ¿no? Y creo que la política debe seguir conservando eso, la posibilidad de luchar por ideales, no solo por cargos, no solo por ese tipo de disputas que no generalmente resuelven o ayudan a resolver los problemas de la gente. Nada más a veces por el encargo hay algunos políticos que están, y no por esas causas que al final de cuentas son las que motivan a nuestra. Sí, por supuesto. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, y todavía me sigue marcando la filosofía zapatista, la del zapatismo viejo de Emiliano y la del zapatismo nuevo de Marcos y de los zapatistas de Chiapas. Me sigue marcando el mandar obedeciendo, el de para todos todo, nada para nosotros. Estas consignas del EZLN creo que deben de seguir inspirando a muchos políticos y políticas que deben de encontrar en esta pasión el arte de servir a los demás y no de servirse a sí mismos. Perfecto. Y cuéntanos un poquito cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y por qué. Pues siempre han sido los tropezones. Después de que me incorporo, yo milité 10 años en el PRD, en el Partido de la Revolución Democrática, y nos tocó pues muchos procesos electorales internos en donde perdíamos, incluso también externos, ya constitucionales, en donde los resultados no nos eran favorables, y siempre perder pues te da pues golpes de los cuales debes de estar preparado y capacitado para aprender. Sin embargo, dice Humberto Eco que la sabiduría está reservada para los perdedores, puesto que nada se aprende de las victorias. Entonces eso es perder en la política es lo más complicado, creo. Sí. Al final lo que te forja básicamente las derrotas, sí, por supuesto, eso es indiscutiblemente, ¿no? Te va haciendo moretones, te va haciendo callos, pero también te va haciendo más fuerte. Claro. Si pudieras cambiar una decisión política que tomaste, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que yo no me arrepiento de nada. Por eso hoy estamos aquí. Las cosas se viven en su momento, los riesgos y las decisiones se toman cuando valen la pena, porque si las tomas cuando ya está todo consolidado, pues a esos políticos se les llama
arribistas y oportunistas, no se les llama idealistas. Entonces yo me considero un idealista, un romántico de esto, y pues hay que echarle para adelante, no pasa nada. Como un niño cuando se cae, pues hay que limpiarse las heridas y a darle lo que sigue, ¿no? No hay que quedarse mucho viendo al niño porque siempre se llora. Sí, siempre lloran, ¿no? Siempre lloran, eso es clásico. ¿Cuál ha sido la iniciativa de la que más orgulloso te sientes y por qué? Híjole, me siento orgulloso de varias. Te diría tres. La primera es la de la ley Oliver. La ley Oliver, que es una iniciativa que busca reformar, o que ya fue aprobada, reformó la ley de los jóvenes del estado de Michoacán para colocar al Instituto de la Juventud no solo en tareas frívolas o ornamentales, como son la organización de talleres, de eventos de oratoria, culturales, para poder meter a esta instancia actividades más sustantivas, como son la de la promoción de protocolos, la generación de mecanismos de detección temprana de violencia entre pares, de violencia entre los jóvenes. Muchas veces estos pequeños actos de violencia cotidiana que viven o se generan en las relaciones interpersonales todos los días pasan desapercibidos, y los jóvenes suelen en muchos casos normalizarlos, y eso puede derivar en muchos casos en actos de violencia letal como el que padeció este chico Oliver Valle Cuadra. De otra iniciativa de la que me siento muy orgulloso también, que ya también fue aprobada, es la de elevar a delito grave lo que es el abuso de confianza del que son víctimas muchas personas adultas mayores y muchas personas con discapacidad, cuando le entregan a algún familiar su tarjetita para que vaya y les cobre su pensión, y luego les llega la pensión por parte de este familiar con piquete de ojos o con pellizco. Eso me parece que es una defraudación, es un acto muy canalla que debe de merecer cárcel, y ya logramos que así fuera. Y otra pues es la de la iniciativa, que es una iniciativa de carácter federal, que es la de la reforma a la ley del IEPS, para promover otros mecanismos de cobro de este impuesto que no sean tan gravosos ni tan pesados para la competitividad y para la economía de las familias que se dedican a la producción de mezcal. Y luego Michoacán mezcalero. Sí, Michoacán es el único estado de la República que tiene 3 bebidas destiladas dentro de la denominación de origen. Producimos tequila, charanda y mezcal. Y para esos 3 productos este impuesto es muy oneroso. Y penosamente pues este impuesto favorece a las 2 grandes compañías cerveceras que ya ni siquiera son propiedad de mexicanos. Entonces estamos actuando como un gobierno que castiga a los productores nacionales y que beneficia a las grandes compañías productoras de cerveza. Claro. Muy bien, y hablando un poquito de estos temas, de todas estas empresas, en Michoacán me estás hablando un poco, entrando un poquito ya en esta línea de la política, ¿qué te sigue indignando en Michoacán? Pues me siguen indignando las injusticias, me siguen indignando muchas carencias que se siguen padeciendo en el Estado. Creo que hemos logrado avanzar en una agenda de dignificación de la vida de los productores del campo, de las amas de casa, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los estudiantes, pero creo que todavía no hemos llegado al punto de empoderar a los ciudadanos, de empoderar a la gente, de darle el poder al pueblo. Por eso en el Partido del Trabajo siempre se ha reivindicado la posibilidad de darle todas las armas, todo el poder a la gente. Creo que hace falta profundizar mucho, y creo que debemos de seguir transitando hacia allá, en fortalecer los mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana, los presupuestos participativos, la iniciativa popular, todas estas formas de democracia que le dan más poder a la ciudadanía, y no solamente convocarlos cada 3 o cada 6 años a elegir a sus representantes populares. Creo que en buena parte todo esto explica
la decepción que suelen sentir muchos ciudadanos hacia la participación política y puede derivar o está derivando en la despolitización de la ciudadanía. La ciudadanía cada vez menos quiere participar en esto, Claro. y creo que hace falta Promover, sí, ampliar más la democracia. exacto, y dignificar la vida política del país y de Michoacán. ¿Y esta politización, crees que los partidos de izquierda la llevan muy a un extremo? Yo hablo en cuestión de la juventud, que siente, dice, es que los jóvenes están muy politizados. ¿Crees que es realmente una politización así? Yo no creo que estén tan politizados, creo que hace falta mucho más. Creo que en México deberíamos de aprender de lo que sucedió en otros en países como Brasil o como en Colombia, en donde la izquierda gobernó por años, logró sacar de la pobreza a millones de personas, en este caso a millones de brasileños y a millones de colombianos, y al cabo de un proceso electoral los ciudadanos decidieron darle la vuelta a la izquierda, porque los programas sociales y las políticas públicas sí atendieron a las causas económicas, pero no avanzaron hacia el tema del empoderamiento y al tema de la politización. Ese sentido de pertenencia. Exactamente, la gente pierde su conciencia de clase, y ahí tienes el tema del síndrome de Doña Florinda. No sé si lo hayan escuchado. El síndrome de Doña Florinda lo describió muy bien Rafael Correa cuando decía, bueno, pues Doña Florinda vivía en la misma vecindad que vivía don Ramón, pero le decía a don Ramón Chusman, a pesar de que parecían los mismos problemas, porque vivía en la misma vecindad, pero ella se sentía superior a él, porque ella tenía acceso a una pensión que le garantizaba pagar la renta a tiempo. A lo mejor solo tenía para eso. Ajá. Pero ella se sentía superior, y esto luego sucede con la gente que sale de la pobreza y llega a la clase media y ya quieren tirar la escalera por donde subieron para que nadie más suba. Y eso parte pues de la falta de una conciencia histórica y de clase a la cual no hemos podido aspirar o promover como fuerzas políticas de izquierda. Creo que eso nos hace falta, y ojalá no nos veamos en el espejo de Colombia o de Brasil. Sí, muy interesante y cierto esto que nos platicas. Si hoy tuvieras la posibilidad de sacar una reforma adelante, ¿cuál sería? Yo profundizaría el tema de los derechos de las minorías, los derechos de la diversidad sexual. Profundizaría, por supuesto, todos los instrumentos de participación democrática, de democracia directa, el presupuesto participativo, y creo que me quedaría con esos dos temas. Ok. ¿Qué crees que hace falta más en el Congreso para que esté más cerca de la población, de las personas? Yo creo que el Congreso debería de redefinirse, debería de revalorarse como una instancia parlamentaria, como el Parlamento, como el lugar en donde se habla. Creo que los diputados y las diputadas creemos que el diputado más chingón es el que se sube más veces a tribuna a presentar iniciativas, cuando ese no es el trabajo fundamental de un parlamento. Finalmente, cuando te subes a presentar una iniciativa, pues es un soliloquio. Puede que pase, puede que no. ¿Vale? Puede que pase la iniciativa, puede que no. Puede que pase la iniciativa o puede que no. O puede ser que esa iniciativa nada tenga que ver con los problemas de la ciudadanía. Población. Entonces, lo que necesitamos es redignificar o resignificar el papel de los parlamentarios, el papel del Parlamento, y meternos como diputadas y diputados a cosas tan básicas como el trabajo en las comisiones, a cosas tan básicas como los ejercicios del Parlamento abierto, al reencuentro con la ciudadanía. Por eso tiro por viaje en las encuestas de evaluación de la confianza que le tienen las ciudadanas y los ciudadanos a las instituciones públicas, a los diputados y a las diputadas de huevones no nos bajan. ¿Por qué? Porque hemos desprestigiado nosotros mismos ese trabajo parlamentario y nos hemos dedicado a decir que los diputados somos gestores. Creo que sí es importante la gestión,
pero es más importante el mandato constitucional que tenemos, que es el de promulgar leyes, elaborar presupuestos y revisar que esos presupuestos se ejerzan con transparencia y con eficiencia. ¿Qué tiene el Partido del Trabajo que no tienen otros partidos de izquierda? No, yo creo que tenemos principios muy sólidos, formados históricamente por luchas que nos han definido desde nuestro nacimiento. El Partido del Trabajo nace en el norte del país, abanderando las causas de zonas de población urbana, en donde esta población no tenía acceso a servicios básicos, no tenía acceso a la regularización de la tenencia de la tierra ni a la certeza jurídica sobre su patrimonio, y eso nos redefine. Yo creo que a los partidos políticos los define su origen. Su origen es destino en los partidos políticos. El PRI, por ejemplo, nació en el poder y eso definió su destino. Cuando perdió el poder se desdibujó. Ahora que no tiene gobernadores o que tiene solo 2 gobernadores, pues se ha perdido. Y el Partido del Trabajo nació como un partido con causas desde abajo. Esa es su historia. Y eso es lo que lo define. Y creo que eso es lo que no tienen muchos partidos políticos. Otra cosa que no tienen otros partidos políticos es que tenemos nosotros una militancia de veras y consciente. Tú ves en cada militante un cuadro dirigente, un cuadro que representa una causa, un cuadro que está dispuesto a ir a votar y a defender su voto, porque ese es un voto que implica un acto de conciencia, no un acto derivado de la entrega de una dádiva o derivado de una moda o derivado de que una marca lo jaló hacia allá, ¿no? Nosotros somos un partido con causas y con mucha conciencia de las demás. ¿Cómo llegaste al Partido del Trabajo? Se me pasó a preguntar desde el inicio, pero ya que estamos aquí hablando del partido. Mira, yo llegué al PT en el 2021, cuando empezaba el tema de quién iba a ser el sucesor, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. A mí en ese entonces me parecía que la mejor apuesta era el compañero Gerardo Fernández Noroña. Entonces nos empezamos a involucrar en su estrategia, en su ruta, y ya estando ahí, pues me empezaron a invitar a algunos compañeros del PT a que me sumara al partido y entramos. Yo no tuve ninguna duda de eso. El Partido del Trabajo es un partido que siempre ha sido un partido de izquierda, que no ha trastabillado en eso. Entonces, yo mi militancia política pues también la tengo en la izquierda. Entonces, eso no fue una decisión difícil de tomar. Bueno, entrando un poquito al tema de juventudes y dentro de los partidos políticos, ¿qué tanto crees que la clase política está desconectada de las juventudes? Yo lo que creo es que el discurso de las juventudes se ha tergiversado ligeramente, porque hay jóvenes viejos, es decir, jóvenes que tienen una práctica política de viejos, de caciques del PRI, y habemos viejos jóvenes. Y yo no creo que la disputa deba de ser entre generaciones, creo que la disputa debe ser por causas sociales y la disputa es entre clases sociales. Y a mí me llama poderosamente la atención este falso dilema que existe entre jóvenes y viejos, como si el hecho de que llegara un joven a espacios de representación política garantizara ya el solo hecho de que eso derive en políticas públicas en favor de los jóvenes. Yo creo que ese es un grave error. Creo que debiéramos de apostarle a formar entre los jóvenes, más aún entre los jóvenes de izquierda, una conciencia popular, una conciencia de clase que los coloque en la verdadera coyuntura histórica que vive México, que es la coyuntura de la lucha por los derechos de los más desprotegidos. Y ahí te vas a encontrar a jóvenes, viejos, a amas de casa, a mujeres, indígenas, a migrantes, a campesinos, a pequeños empresarios.
Y esa es la verdadera lucha social. ¿Y por qué un joven debería creer en la política? Pues yo creo que no tienen salida. Todo es política, al final de cuentas. Yo creo que no deben de entender que no hay salida. O sea, en la política los vacíos se llenan. Y si tú no ejerces tu derecho a participar, lo ejercerán otros. Y otros llenarán ese vacío. Yo creo que no hay manera de renunciar a la política. La política es un deber moral, es un deber ético, y más aún en estos momentos que vivimos, en donde es una coyuntura histórica irrepetible, en donde se está viviendo una redefinición de una correlación de fuerzas a nivel global, en donde México está participando activamente en este proceso de redefinición de la correlación de fuerzas a nivel global. Estamos viviendo una revolución del sistema mundo, del sistema global, y México mismo está viviendo este cambio estructural, y yo creo que renunciar a ello es un acto irresponsable. Está como el meme del otro hace poquito me salió, que era una cucaracha que voy a ir a votar y los otros salen después otra imagen muertos los insectos, y decía al final de que por ejercer su voto la cucaracha malamente le perjudicó a la hormiga y al otro. Al final de cuentas pues siento que también tiene mucho que ver eso de que si dejas que otros elijan por ti, pues ahí no va por ese lado. Sí, claro. No, debe de ser irrenunciable esto. Bueno, ya nos dejaste claro que el Partido del Trabajo es un partido de causas y no de cargos. ¿Cuál crees que es el mayor reto del PT rumbo al 2027? Yo creo que el mayor reto del partido es demostrar su solidez, la solidez de sus estructuras territoriales. Somos un partido que ha venido creciendo mucho en Michoacán. Hay que revisar los datos, y porcentualmente el PT es el partido que más ha crecido porcentualmente en su votación de 2021 a 2024. Por ejemplo, en Morelia, la votación máxima histórica del Partido del Trabajo fue en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador, en donde el PT le aportó 9,700 votos en Morelia. Ahora a Claudia Sheinbaum, en Morelia, el Partido del Trabajo le aportó 19,100 votos. Entonces crecimos más del 100% en Morelia. Y en muchos territorios el Partido del Trabajo ha venido mostrando una tendencia a la alza en la participación a su favor. Entonces el gran reto es consolidarla y aspirar a que esa consolidación derive en tener más gobiernos municipales, tener más legisladores, y que eso también derive en una mejor representación política de las michoacanas y de los michoacanos. Es decir, no solo se trata de llevar a una presidenta o un presidente municipal, sino que haga un gobierno que verdaderamente represente un cambio, una transformación, y represente los sueños de la ciudadanía. Bueno, metiéndonos un poco así, saborcito aquí, ¿qué opinas de la postura del gobernador ahora mismo? Le dicen que está metiendo recursos, que tiene sus propios candidatos en este proceso de encuesta. ¿Qué opinas al respecto desde tu perspectiva del PT, que sabemos claro que el PT le otorgó a Raúl Morón este respaldo en su registro? Pues no sabemos, no tenemos, es evidente que él tiene cierta cercanía y afinidad política con personas que fueron funcionarios o funcionarias en su gobierno. Eso pues salta a la vista, ¿no? La simpatía, diría mi abuela de lejos, sabe el tamal que es de manteca. Entonces salta a la vista y se sabe, pues. Pero de ahí a que esté haciendo uso de recursos públicos, pues yo creo que el equipo de los otros candidatos están en la obligación, pero no candidatos, sino el equipo de los otros aspirantes a coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación, pues deberán de documentarlos. Yo creo que yo no le abonaría ese discurso, ¿no? Estamos haciendo nosotros nuestro trabajo, es lo que nos toca hacer, y hay instancias pues, que se van a encargar de tomar decisiones si es que efectivamente se cometieron este tipo de desvíos y de actos ilegales.
Muy bien. ¿Por qué crees que sería bueno invitar a Raúl Morón a encabezar los trabajos del PT? Bueno, Raúl Morón fue designado coordinador estatal de afiliación. El Partido del Trabajo tiene en sus documentos básicos un texto que se llama el programa mínimo, que son 3 acciones que se deben de hacer de manera continuada, permanente y estratégicamente. La primera y la más fundamental es la campaña permanente de afiliación y credencialización. Entonces nosotros estamos en este proceso de afiliación y de credencialización porque creemos que este instrumento nos ayuda a generar un sentido de pertenencia y a empoderar a la ciudadanía, a dotar de la ciudadanía de un instrumento de cambio como es un partido estructurado, organizado y con historia. Entonces al profesor Raúl Morón Orozco se le invitó a que asumiera el cargo de coordinador estatal de afiliación, y él es el que está coordinando ahorita estos esfuerzos en Michoacán por parte del Partido del Trabajo, con las implicaciones que esto tiene, ¿no? Esto pues implica que él será nuestra propuesta para que, llegado el momento, llegada una encuesta o llegada una valoración, él sea el que encabece los esfuerzos de estructuración de toda la coalición. Entonces a nosotros nos parece que él es un perfil de izquierda, un perfil que sobre todo ha mostrado mucha disciplina y que no es alguien que se deje guiar por el canto de las sirenas del poder o de la división o de la ruptura, y eso es muy valioso en esta coyuntura en la que hay muchas tentaciones para brincarle a otros lados, para que te gane la ambición por el cargo, y él ha demostrado tener esa templanza y esa madurez que a nosotros nos convenció. ¿Y crees que este acercamiento fortalece la unidad en la Cuarta Transformación? Yo creo que sí, sin duda alguna. Yo creo que la apuesta que hicimos como Partido del Trabajo abona la unidad, porque nosotros como PT pudimos haber presentado al diputado Reginaldo Sandoval como nuestro coordinador estatal de afiliación y como nuestra carta de cara a este proceso de definición, y Reginaldo, con esa misma estatura, decidió apostar por la unidad y no seguir sumando a ningún proceso de descomposición y de descarrilamiento del proceso. Ok, hablando políticamente, una pregunta así, pues un poco personal, si se pudiera decir, ¿con qué político nunca te tomarías un café y qué político te ha sorprendido para bien? No, yo creo que ¿con cuál nunca? Con Felipe Calderón. Creo que sí, ahí sí marcaría mi distancia. ¿Y con cuál me ha sorprendido gratamente? Fíjate que quien me sorprendió fue justo Gerardo Fernández Noroña. Yo trabajé en el gobierno municipal de Pátzcuaro, y en alguna ocasión el presidente municipal en ese entonces era Víctor Báez, me encargó que atendiera personalmente a Gerardo Fernández Noroña, que era en ese entonces diputado federal. Me tocó atenderlo por 5 o 6 horas, y toda la conversación se centró en libros, en las cosas que a mí me gustan, en libros, en arte, en artesanías, pero además algo. Él forma parte de una especie de políticos en peligro de extinción, que son los políticos que leen. Claro, una persona muy culta. Entonces eso a mí me sedujo y me impactó de su personalidad. Creo que últimamente ha cometido ciertos errores, pero no le resta esa virtud que tiene. Y bueno, ¿quién es el político más sobrevalorado aquí en Michoacán? No quisiera ayudar. Bueno, mi esa parte. Bueno. Me pones a pensar. Déjamelo de tarea. Bueno, un ratito aquí rápido. Si tuvieras un minuto para que un joven se afiliara al PT, ¿cómo lo harías? Sí, corre el minuto. Pues, es que luego los jóvenes son medio complicados. Pero bueno, pues yo le invitaría al joven te invitaría a que te afilies al Partido del Trabajo, porque estamos
del lado correcto de la historia. El Partido del Trabajo es el único partido político que apoyó a Andrés Manuel López Obrador siempre que fue candidato, siempre que estuvo desde en el año 2000 cuando fue el jefe de gobierno, en el 2006 cuando nos robó la presidencia Felipe Calderón, en el 2012 cuando lo hizo también Enrique Peña Nieto, lo apoyamos en el 2018 para que fuera presidente de la República, lo apoyamos para lograr las reformas constitucionales que hoy sirven para darle simiente al acceso a programas sociales como son las becas, como son las pensiones para el bienestar de los adultos mayores, y vamos a seguir construyendo ese México que le puede servir a los jóvenes para tener más derechos y mayor felicidad. Y si me convenció. Bueno, ya estás, aquí traigo el formato. Ya no estoy afiliada al partido, al Movimiento Regeneración Nacional, pero si no estuviera... Puedes rectificar. Bueno, un poquito te pregunté quién era el más sobrevalorado y el más infravalorado. Creo que hay muchos cuadros de base, tanto de Morena como del PT, ciudadanos de pie que se la rajan todos los días, que en los procesos electorales van y cuidan la casilla, promueven el voto. Creo que hay muchos liderazgos en las organizaciones sociales que deben ser tomados en cuenta. Y que así como decíamos, fíjate, cuando se ganó con Andrés Manuel López Obrador se decía, vamos a ir por los más pobres, porque por el bien de todos primero los pobres. Pero ahora creo que debemos ir por los más pobres de los pobres. Entonces ahora debemos de ir por esos cuadros, por esa militancia que de verdad en algunos casos hemos sido ingratos con ellos. Hay muchos cuadros, compañeras, compañeros del día al día que no pierden la esperanza de que esto cambie, y creo que por ellos debemos de seguir emprendiendo muchas luchas. Muy bien. Políticamente hablando, ¿qué opinión tú tienes que casi nadie comparte contigo? Adentro del movimiento. Sí. Esta opinión que les digo. Y yo creo que también hay un ejercicio que espero que nunca se pierda, que es el ejercicio de la crítica y de la autocrítica. Creo que somos una fuerza muy consolidada, una fuerza que representa los intereses del pueblo de México, del pueblo de Michoacán, pero que muchas veces los cuadros que están al frente de responsabilidades tenemos poca tolerancia a la crítica y a la autocrítica. Nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero no que de repente nos simbren y nos digan que la estamos regando. Creo que hay muy poca tolerancia a la crítica y eso deberíamos de rectificarlo. Ok. Si el día de mañana dejaras la política, ¿a qué te dedicarías? Al campo o a la docencia. Primero al campo y luego a la docencia. ¿Por qué? El campo me gusta mucho. De hecho, tengo un terrenito que me dejó mi papá aquí en el sur de Morelia, en una localidad que se llama Piedras del Hombre. Me gusta mucho el campo, me gustan mucho los animales, me gusta ver cuando siembro algo o planto algo y crece. Y la docencia pues es lo mismo, ¿no? Es entregar unas horas de tu vida a otra vida, pero esa es la vida de algún joven, de algún niño, de alguna niña. Ya tuve en algún momento la oportunidad de ser docente en la Universidad de Michoacán, fui profesor en la Facultad de Economía y bueno, pues eso me ayudó a valorar esta actividad. Orgullosamente Nicoleta. Sí, muy orgulloso de verdad, muy orgulloso de ser egresado de la Facultad de Economía, una gran facultad que te forma desde la izquierda, que ahí sí no hay desviación. Bueno, para continuar con estas preguntitas así medias raras. Picosonas, no, tanto. Hace rato sí fue como... ¿Cuál ha sido la mentira más grande que han dicho de ti en el medio político? Pues no sabría decirte, pero creo que lo que han dicho es que yo he estado en muchos espacios públicos. La realidad es que esta es la segunda responsabilidad que he tenido en un espacio público. Antes de esto siempre había estado en espacios partidarios.
fui 10 años, formé parte de la dirigencia estatal del PRD, pero eso pues, nunca me dio una responsabilidad pública. Después me dediqué a mi empresa, me dedicaba a levantar encuestas, asesorar ayuntamientos, ahí fue donde trabajé en Pátzcuaro, pero no tenía yo un nombramiento. Un cargo público. O sea, es el segundo cargo público que he tenido. Antes de ser diputado fui coordinador de las becas para el bienestar Benito Juárez y ya. Entonces creo que ese tema de decir que y lo he encontrado mucho en redes sociales, que dicen que he estado viviendo del erario público. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, te agradezco mucho y pues... No, y paréntesis, yo también quería seguirle preguntando. Ya se la quiero adelantar esta muchacha. Ay, corte comercial. ¿Cuál crees que es el error que está cometiendo hoy más la izquierda? Yo creo que una apertura indiscriminada al pragmatismo electoral. Creo que no nos estamos ya reservando el derecho de admisión y en el ánimo de ganar elecciones se nos está subiendo nos estamos convirtiendo en el arca de Noé. Y debemos de tener cuidado con eso porque con las personas que llegan con la lógica de la aspiración electoral, con la urgencia electoral, se suben no solo personas sino prácticas que juramos y perjuramos combatir. ¿Como un caballo de Troya? Como un caballo de Troya y es penoso. Entonces ya nos pasó, cuando se ganó con Andrés Manuel, a lo mejor se valía y se justificaba porque era necesario ser incluyentes, pero hoy yo no veo la necesidad de eso. Hoy yo no veo la necesidad, creo que ahora más bien veo la necesidad de depurar, de purgar, porque no podemos seguir permitiendo que se nos suban Lilis Telles, Germanes Martínez o ese tipo de personajes que de verdad aguas. Y creo que en Michoacán ya nos está pasando. ¿Y cuál crees que es el error más grande que ha cometido la oposición o que está cometiendo la oposición? Además de todos los que cometen. Pues no escuchar al pueblo, están en el hoyo y cavando. O sea, de verdad es que no le han apostado a la cercanía con el pueblo, no han sabido interpretar los mensajes del pueblo, no han sabido entender cuál es el momento histórico que vive el país y le siguen apostando, por ejemplo, al entreguismo, a la lucha electorera, a no presentar pues nada diferente. Como eso que dicen de que ya nada más un voto por familia o que les hagan examen para ver si pueden votar. O sea, quieres los votos y vas y le dices la verdad. No votes. No votes. No. Es una tontería, ¿no? Pero bueno. Sus prácticas y a lo mejor no creo que les vuelvan a funcionar, pero pues ellos la seguirán practicando. Pues en Coahuila les funcionó. Hay denuncias ahí todavía, no sé si todavía estén por resolverse, no me he metido, pero este tema de la compra del voto fue muy evidente con los códigos QR y todas esas prácticas clientelares que siguieron emprendiendo el PRI. Bueno, ahora sí para finalizar. Ahora sí. Si dentro de 20 años un joven ve este podcast, ¿qué te gustaría que recordaran de Hugo Rangel? Pues que me gustaría dejar un legado de trabajo. Me gustaría ser un político de trabajo, que me recordaran como una persona de trabajo más que como un político que llegó a un cargo y que no hizo nada. Creo que he procurado honrar la palabra que empeño y la palabra es el principal instrumento de la política y yo no veo a los cerreos, por ejemplo, agarrando a golpes a sus herramientas de trabajo, ni a un carpintero destruyendo su martillo, su serrucho. Entonces quien deshonra su palabra en la política creo que deshonra su principal instrumento de trabajo. Entonces creo que he honrado la palabra y así quisiera ser recordado. Pues muchísimas gracias, diputado, hoy por estar en Voces que Construyen. Ahora sí, compañero. Ahora sí, pues le agradecemos muchísimo el tiempo,
las respuestas que nos, Brindo. que nos brindó, todo muy cordial, muy amable. Muchísimas gracias por Muchas recibirnos gracias. hoy. Gracias, ustedes son jóvenes muy talentosos, voy a seguir de cerca su trayectoria. Voces que construyen, por Jóvenes Construyendo Michoacán.